Martes 1 de junio, lección número 10, el nuevo pacto, para memorizar. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Señor, comenzando el mes, queremos que tú inscribas el pacto en el corazón de cada creyente. Complácenos, Señor, para que te sientas bien con nosotros en la obediencia por fe al pacto ratificado con sangre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy, martes, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Tenemos que establecer diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Por qué? Porque se ha creído que el pacto, aunque fueron 7 pactos, y ya lo hemos dicho, el pacto adámico, enemistad pondré entre ti y la mujer, o sea, entre la simiente y la iglesia. El pacto noético del diluvio, entra tú y tu casa. El pacto abrahámico, ese pacto de fe. El pacto sinaítico, con la proclamación de los 10 mandamientos. El pacto de Finés, que se prometió en Números 25, el que hizo justicia alanceando al profano hombre con una madianita. Y tenemos el pacto davídico. Y por último, el pacto nuevo, el nuevo pacto. Pero aunque hay 7 pactos, teológicamente hablando, realmente el pacto es uno. El pacto es eterno. Por eso la Biblia nos enseña que el pacto es uno. Y ese pacto es la divina provisión mediante la cual el pecador puede llegar a formar parte del pueblo de Dios. El que inicia el pacto es de Dios. Ahora, para que un pacto sea efectuado y consumado, se necesitan 3 cosas. Primero, las generosas promesas de Dios que menciona el Señor en Gálatas 3, versículos 16 y 17, que rezan: y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado por Dios con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Ven? Ahí vemos la primera. ¿Cuál es la primera? Vemos que es un pacto de promesas de Dios. Una promesa de una simiente. Y la simiente sería Cristo. La segunda
están las condiciones para disfrutar de esas promesas, a saber, la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos esta segunda? En Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13, que nos dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Ven? El segundo aspecto de la condición es la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. ¿Y qué es la ley? La ley de Dios es la palabra de Dios, resumida en 10 preceptos. La Biblia, hermanos, es la explicación de la ley de Dios en la historia sagrada. Usted no sabía eso. La Biblia es la ley de Dios explicada en la historia de la humanidad. Me refiero a la historia de la humanidad vinculada con el pueblo de Dios. Y el tercer aspecto es el medio para cumplir las condiciones, que es Cristo y su evangelio, que encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 42. Isaías, el capítulo 42, y en este caso el versículo 1 y el versículo 6. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi elegido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las naciones. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te pondré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza o por pacto del pueblo, por luz de las naciones. Ven, estos tres aspectos del pacto, que era la promesa de Dios, las condiciones para disfrutar del pacto y el medio para cumplirlo, que sería Cristo con su Santo Espíritu. Ahora, ¿cómo es que dice el texto de la lección de hoy? Y a los hijos de Israel y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Qué era el santo monte? Donde estaba el templo. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. He leído Isaías 56, 6 y 7. Es decir, el pacto abrazaba a todos los que quisieran asimilar ese convenio que ya Dios había hecho con su pueblo, específicamente en el monte Sinaí. Ahora, los 7 pactos realmente eran un solo pacto. Un solo pacto. Por eso se le llama el pacto eterno de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque Él es quien comienza el pacto. El hombre nunca busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Una vez un hermano me dijo: a mí nadie me predicó. Yo un día fui a la iglesia y me quedé y me bauticé. Así que nadie puede decir que me ganó para Cristo. Mentira. Alguien le habló y él lo escuchó y siguió. Y el Espíritu Santo habló en su corazón y él obedeció, yendo a la iglesia, asimilando la doctrina y bautizándose, identificándose con esa doctrina eclesial. Pero todos los seres humanos
no buscan a Dios, es Dios quien busca al hombre. Y cuando el hombre se encuentra con Dios, se va acostumbrando en buscarlo y buscarlo. Por ejemplo, un siervo quien les habla, no puedo pasarme un día sin estudiar la palabra de Dios. Me siento vacío. Lo primero que hago lo primero que yo hago, y esta es mi vida privada, lo primero que yo hago cuando despierto ahí en la cama, le digo, Señor, gracias por este día que me has dado. Inmediatamente yo pongo la lección que les doy a ustedes, yo también la escucho en la cama, esa media hora. Y después que yo termino de escuchar la lección que grabé para el día de hoy, entonces yo me levanto a orar de rodillas y a hablarle a Dios mis intimidades. Después de eso, entonces yo vengo a mi oficina y me pongo a estudiar la palabra de Dios. Y entonces tengo el privilegio de tener herramientas valiosas. Por ejemplo, tengo gramática griega, gramática hebrea, tengo los diccionarios en hebreo, el significado de las palabras en hebreo, en griego, en arameo, tengo comentarios bíblicos, enciendo herramientas, diccionario, todo lo que necesito para conocer más la palabra de Dios está a mi disposición. Tengo la colección completa de los libros del Espíritu de la Profecía. Tengo todos los libros de teología. Tengo todo, teología sistemática, todo. Y eso me ayuda a crecer espiritualmente. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces uso mi computadora o mi ordenador y voy buscando y voy organizando las ideas bajo mucha oración. Y el Señor me va diciendo qué decir y qué no decir. Entonces, esa vida religiosa, ya para mí, más que una costumbre, es un modo vivendi, es decir, es mi filosofía de vida, de yo vivir y le soy honesto, perdónenme la indiscreción, le soy honesto, yo no puedo vivir sin Dios. Tengo más de 50 años caminando con Él. No puedo vivir sin Él porque no me ha fallado. Y el propósito del pacto es eso. Una plena confianza en Dios porque Él no nos va a fallar. Si respetamos el pacto, Él no nos va a fallar. ¿Cómo fue que dijo el profeta Isaías? A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Oiga bien, que sigan a Jehová para servirle. Y amen el nombre de Jehová. ¿Qué significa amar el nombre de Jehová? Amar el nombre de Jehová. La palabra nombre implica carácter. Si usted lee a Éxodo 34, Jehová, cuando le pregunta a Moisés en el capítulo 33, muéstrame tu gloria, dime cómo te llamas. Al principio, él le dice en la zarza ardiente su nombre. Y el nombre que le dice, yo soy el Eterno. Yo soy el Eterno. Y entonces, como le dice, yo soy el Eterno, él le dijo en hebreo, Eye, Asher, Eye, que equivale, yo soy el que vivo por mí mismo para siempre. Y la mejor traducción es el Eterno. Entonces, cuando dice aquí, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, ¿qué es el nombre de Jehová? El carácter. O sea, los que desean parecerse a Dios, y que guarden el sábado para no profanarlo. ¿Por qué menciona el sábado? Porque el sábado forma parte del pacto, porque son 10 mandamientos el pacto según Deuteronomio 4:13. Y si son 10 mandamientos, ¿cuál es el cuarto? El sábado. Entonces el sábado me dice que yo estoy reconociendo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y no la naturaleza. ¿Cuál es el resultado? Los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Qué pacto?
los 10 mandamientos. Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte? Jerusalén, el monte de Sión. Y los recrearé en mi casa de oración. Van a hacer fiesta en ella, fiesta santa. Sus holocaustos, es decir, sus ofrendas, serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, mi casa se va a convertir en una conversación conmigo, un medio de amistad acrecentada por la interacción diaria conmigo. Conmigo. Y ese es el propósito del pacto. Ahora, oigan bien, ¿por qué se llama pacto antiguo y por qué se llama pacto nuevo? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Es el mismo pacto, pero oiga lo que dice la pluma inspirada con relación al pacto. Óigalo bien. Dice así, citamos: Patriarcas y Profetas, página 387. Oiga lo que dice la inspiración. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. ¿Cómo es? Cristo lo convierte en pacto nuevo cuando lo ratifica con su sangre. Sigue diciendo la señora White: la ley de Dios fue la base de ese pacto. ¿Aló? ¿Me están escuchando? La ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad de Dios, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Ahí está claro, ¿verdad? El pacto estaba basado en la ley. Ahora, sigue diciendo ella: otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto. ¿Por qué? Dice ella: porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. ¿Entendieron? Se llama nuevo el pacto porque fue basado en el derramamiento de la sangre de Dios en la persona de su Hijo. Y termina diciendo ella: es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham. ¿Oyeron? Porque es un solo pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y ella cita a Hebreos 6:18. He leído un segmento del libro Patriarcas y Profetas, páginas 387, 388. Y oiga mejor todavía. Ven entonces, lo que ella dice es el pacto
es el mismo. La diferencia está que uno se basaba en sangre de animales y ahora este pacto nuevo es ratificado con la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, como Dios no contradice lo que inspira en el deseado de todas las gentes, dice un párrafo: el Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. El deseado de todas las gentes, página 254. Esto era el pacto. Había sido mal representado por el pueblo de Israel y Cristo vino a colocarlo en el lugar que él tuvo en el principio cuando lo dio. Y era un pacto basado en la fe. Siempre fue de fe, no de obras, como te ha dicho algunas religiones, que el antiguo pacto estaba basado en obras y que el nuevo pacto en fe. No, el mismo pacto antiguo proclamado en el Sinaí estaba basado en la fe y no en las obras. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dijo, porque en Génesis, cuando se encuentra Abraham con Dios, o mejor dicho, Dios con Abraham, le dice en el capítulo 15 y el versículo aquí está, 15 y el versículo 6, y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Ve, la fe de Abraham lo justificó, porque la fe implica obediencia. Oiga bien, la obediencia no es fe, pero la fe implica obediencia. Usted puede obedecer a regañadientes para que no lo destruya el Señor, pero eso no es fe. Eso es producto de mis obras. Pero cuando yo obedezco por fe, es decir, por mi encuentro con Dios, y ese encuentro fue tan hermoso que automáticamente lo voy a obedecer. Entonces el pacto antiguo es un pacto de fe, no es un pacto de obras. Las obras debían ser el resultado o la confirmación de que yo había aceptado ese pacto. ¿Me están entendiendo? Hermanos, esto es indispensable, esto es obligatorio entenderlo. El pacto antiguo es el mismo pacto nuevo. El problema del pacto antiguo consistió en que los israelitas o el pueblo de Dios quería ser salvo por lo que hiciera. ¿Recuerdan ustedes cómo fue que dijo Jesús en Mateo capítulo 17 con relación a este pueblo que guardaba el pacto, teóricamente? Bueno, nos dice en Mateo capítulo 15, oiga cómo era que el pueblo de Israel guardaba el pacto. Mateo capítulo 15, hablando Jesús, versículos 7, 8 y 9. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona simuladora, una persona que guarda dos caras. Bien. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo:
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Es decir, ellos iban a la iglesia el sábado, pero cuando salían maquinaban cómo matar al hermano o cómo robarle. Eso lo estudiamos nosotros en la lección pretérita del trimestre pasado. Así era el pueblo del pacto antiguo. Decía una cosa, pero hacía otra. Lo que Jehová diga, eso haremos. Y mentira. Habiendo dicho eso, al poco rato estaban adorando un becerro de oro. Ese es el pacto antiguo que desobedeció el pueblo de Dios. No era un pacto de fe, era un pacto, según ellos, de obras. Si yo me porto bien, Dios me premia. No, no es portarse bien, es relacionarse con Él para que esa relación con Él produzca obras de justicia, que son los 9 frutos del Espíritu Santo y no de Ramón Romero. Porque con un poco de esfuerzo yo puedo no mentir, yo no puedo robar, puedo no adulterar, puedo no calumniar, puedo no adorar ídolos, pero todo eso con un poco de esfuerzo humano y disciplina yo lo puedo guardar, pero esa no es la observancia que Dios pide. La observancia que Dios pide es resultado de mi relación con Dios, y esa relación con Dios va a producir los frutos del Espíritu Santo y no los frutos míos. Él me va a guiar a hacer lo bueno, y lo bueno va a ser el resultado de mi relación con Él y no de independencia con Él. ¿Me están siguiendo la idea? Esto es el pacto antiguo y el pacto nuevo. Es el mismo pacto y es un pacto de fe. Es un pacto de fe. Y hermanos, muchos de nosotros piensan que va a ir al cielo porque pertenece a la iglesia verdadera, porque guarda el sábado, porque devuelve el diezmo. Y ninguna de estas cosas que no son malas nos van a salvar. Porque todo eso tiene que ser el resultado de mi amor hacia Él, de mi relación con Él, que eso es fe. Fe es relación con Él, y la relación se consigue porque fe, pistis en el griego, significa confianza. Entonces, para tener confianza en Dios, yo tengo que relacionarme con Dios. Y al relacionarme con Dios, produce automáticamente el deseo de obedecer por amor a Él. ¿Me están siguiendo la idea? Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Se me fue el tiempo. ¡Wow! Continuamos mañana el estudio. Señor te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración.